Entonces, listo, señor. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos medio montado el CRUD de países. Podemos crear aquí los países que queramos. Vamos a poner otro. Luego todo esto lo vamos a meter por un script. En la mayoría de los países del mundo. ¡Epa! ¿Por qué? Ah, ya tengo Francia. No sé, ya tengo Israel. Vamos a ver, vamos a meter otro. Creo que ahí el error es que Francia ya existe y no estamos controlando el error. Ahí está, España, sí. Ya teníamos a Francia, ese era el error. El error está mal, eso lo vamos a arreglar ya en este video. Bueno, entonces podemos editar, crear, borrar países. Para esto, nosotros hicimos un controlador. Si os dais cuenta, si venimos aquí al backend, si recuerdan, hicimos algo que llamaba el Countries Controller. Y está muy bien. Y el Countries Controller accedía al Data Context. Pero eso no es lo que yo quiero. Vamos a meterle arquitectura al proyecto. Y la arquitectura duele. ¿A qué me refiero yo con que la arquitectura duele? Duele porque normalmente es más trabajo, pero nos va a hacer que las cosas no funcionen mejor en el futuro. Nosotros no estamos cumpliendo este diagrama. Bueno, sí estamos cumpliendo este diagrama en la parte del back, del frontend. Si recuerdan, nosotros configuramos el HTTP Service y configuramos un repositorio y tenemos una interfaz de usuario. En el frontend, esto se está cumpliendo a la perfección. Estamos cumpliendo este diagramita. Venga, yo se lo recuerdo. Mira que el frontend, nosotros en la parte del program, habíamos configurado el HTTP client. Este es el servicio del HTTP Service. Y también habíamos configurado una clase llamada repositorio. Tenemos nuestro repositorio. Entonces, el repositorio del frontend es el HTTP Service. Y ya el HTTP Service es lo que nosotros estamos cumpliendo. O sea, en el frontend esto se cumple. Y el frontend, ¿de dónde saca el HTTP Service? De los controladores. Y el controlador está accediendo directamente el data context. Si miras, nos estamos comiendo estas dos cajoncitos. Y esos dos cajoncitos son muy importantes meterlos. ¿Por qué? Yo podría seguir trabajando con la aplicación así, pues sí, va a funcionar y digamos, hasta cierto momento, pues es útil hacerlo, pero no estamos teniendo buenas prácticas. Vamos a meterle el patrón repositorio y el controlador está prohibido que acceda directamente al data context. El controlador va a acceder a algo que llama la unidad de trabajo y la unidad de trabajo va a acceder al repositorio. Y eso es lo que vamos a hacer ya mismis. Eso es lo que vamos a hacer ya mismis en este momento. Entonces déjame, yo vuelvo y corro esto para acá que necesito ir mirando cositas y es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué es importante hacer eso? Yo tengo un Countries Controller y recuerden que nuestro diagrama entidad-relación no solamente tiene la entidad country, sino que nosotros tenemos muchas entidades. Venga, yo abro el diagrama entidad-relación y se lo recuerdo acá. Nosotros tenemos 10 entidades. Hasta el momento solamente hemos hecho country, pero nosotros tenemos también tenemos equipos, tenemos torneos, partidos, predicciones, grupos de usuarios, tenemos usuarios. ¿Y qué barro yo tener que crear lo mismo para todos los controladores? Entonces vamos a crear algo que llame los controladores genéricos. Vamos a tratar de mejorar la aplicación para que utilizamos un concepto que se llama genéricos. Antes de eso, hasta el momento solo tenemos una tabla en la base de datos. Si tú miras aquí en Entities, tenemos esta entidad country representa un país que tiene un ID, un nombre. Eso ya lo vimos. Voy a poner esto más grande para que les quede más claro a todos para que quede mejor en el video. Ahí tenemos country que tiene un código de país y un nombre de país. Vamos a crear otra entidad y vamos a crear la entidad TIN. Y la entidad TIN ya tiene una relación. Si miras, un país tiene muchos equipos. Aquí tenemos una relación de 1 a N y tiene sentido. Colombia tiene muchos equipos. Colombia tiene Medellín Nacional, Envigado, Junior, ta, ta, ta. Y así, España tiene al Real Madrid, al Barcelona, ta, ta, ta. Argentina tiene a River, a Boca, Dependiente de Almagro, no sé qué. Bueno, yo no soy muy futbolero, no conozco mucho de equipos internacionales, pero supongamos que esos son, eh, pero está claro el concepto de que un país tiene muchos equipos. Entonces vamos a crearnos otra entidad
que nos va a representar los equipos. Vamos a decirle que vamos a crear una nueva clase. La nueva clase, vamos a llamarle la clase Team. Team de equipo. Team. Ahí está. Y si miramos aquí la clase Team, recuerden que siempre que queremos una clase, vamos a darle aquí control punto. Estas clases, las entidades tienen que ser clases públicas. ¿Y qué atributos va a tener un team? Entonces, un team, vea lo que tiene. Un team es una belleza. ¿Por qué? Vamos a decirle que básicamente un team contiene los mismos atributos de country. ¿Qué tiene un equipo? Un equipo va a tener un ID y un nombre. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero pero adicional a eso, vamos a colocarle imágenes a los equipos. Entonces, vamos a crear otro atributo que se llame image. ¿Qué significa image? Que un equipo le vamos a colocar una imagen. En el caso de las elecciones nacionales, vamos a colocar la bandera del país. Colombia con su bandera, Estados Unidos con la bandera de Estados Unidos, Canadá con la bandera de Estados Unidos. Y en caso de los equipos profesionales de fútbol, pues vamos a colocar el equipo distintivo de cada país. ¿Por qué no le estoy colocando? ¿Por qué le ponemos aquí este signo de interrogación? Significa que ese campo es nullable, significa que es opcional. Cuando yo matriculo un equipo, no necesariamente le tengo que poner inmediatamente la bandera o el escudo. Yo podría matricular el equipo. Esos equipos se ven muy feos en la aplicación sin escudo, sin imagen. Es muy bueno que todos los equipos tengan imagen y se las vamos a poner a todos, pero no es obligatorio. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo relaciono yo la tabla team con la tabla country? Y en Entity Framework eso es pero muy fácil. Simplemente vamos a crear una propiedad de lo que yo me quiero relacionar. Entonces yo le digo que hay una propiedad de tipo country. Entonces si yo le digo que hay una propiedad de tipo country y la propiedad de tipo country también se llama country. Vamos a crear, me equivoqué aquí. Vamos a crear una propiedad de tipo country que se llama country. Ahí qué le estamos diciendo. Y vamos a decirle que es obligatorio. O sea, le voy a poner que el null, eso es para que se me quite ese verdecito de ahí. Ahí qué le estamos diciendo. Le estamos diciendo que un país pertenece que un equipo pertenece a un país y con esto Entity Framework automáticamente nos va a mapear la relación de unos a varios. Ahora, cada que tengan una relación no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable que creemos otra propiedad entera que nos va a representar el ID de ese país. Y esa propiedad la voy a llamar como se llama la propiedad y le voy a colocar ID. Entonces, ¿qué significa Country ID? Es el código del país. Dentro del country también está el código del país, pero esto nos va a facilitar la operación. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué le estamos diciendo a Entity Framework? A Entity Framework le estamos diciendo, aquí tengo una relación de uno a varios. Es decir, que un país, un equipo, pertenece a un país y no es obligatorio. Entity Framework automáticamente lo va a inferir, pero yo recomiendo que las relaciones se definan a ambos lados de la relación. Es decir, así como definí que un país, que un equipo pertenece a un país, también es muy bueno venir a la entidad country y crear otra propiedad y en este caso la propiedad la vamos a crear de tipo iCollection y esta propiedad de tipo iCollection la vamos a crear una propiedad de tipo teens y ya que tiene todo el sentido del mundo, ya lo vamos a leer. Y esta propiedad la voy a llamar Tians. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo que, y esto sí puede ser nulo. ¿Por qué sí puede ser nulo? Porque yo cuando matriculo el país, inicialmente no va a tener equipos. Por eso le estamos diciendo que los teams pueden ser nulos. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Un país tiene muchos equipos. ¿Y qué le estamos diciendo en equipo? Le estamos diciendo, equipo, usted pertenece a un país. ¿Tiene o no tiene sentido? Sí, señor, sí tiene Bueno, sentido. ahora, y también, esto no es obligatorio, es algo que a mí me gusta hacer, vamos a crear una propiedad de lectura. Las propiedades de lectura no se mapean en la base de datos, solamente nos van a quedar en la entidad. ¿Y cómo creo una propiedad de lectura? Hay muchas formas de hacer una propiedad de lectura, pero voy a crear una propiedad de lectura que se llame teams. Dentro del país voy a crear una propiedad que se llama teams count. Y el teams count es la cantidad de equipos
que tiene un país. ¿Y cómo hago una propiedad de lectura? Esta es la sintaxis rápida para una propiedad de lectura, con notación de flecha. Entonces le estamos diciendo, y aquí voy a utilizar un operador ternario. Le voy a decir que si la propiedad teens es nula, entonces vamos a decir que la cantidad de equipos es cero. De lo contrario, vamos a decirle que nos devuelva una propiedad, nos devuelva la propiedad teens, y como es una colección, en la propiedad count. Entonces vean que aquí hicimos varias cosas. ¿Qué le estamos diciendo acá? Esto es una propiedad de lectura. Una propiedad de lectura es, no se le puede hacer un, vea que todas las propiedades tienen un get y un set. O sea, se pueden establecer y se pueden obtener. Esta es una propiedad de lectura. Una propiedad de lectura es que solamente se puede obtener, porque yo no lo voy a poder modificar. Y aquí estamos utilizando un operador ternario. Esto es como un if. Estamos diciendo, si no hay equipos, la cantidad de equipos es cero. Si hay equipos, me vas a devolver el teams.count. Pregunta, ¿por qué creen que no hago esto directamente? Yo podría hacer esto. Piensen. Alguien que me diga por qué eso está mal hecho si lo hago así, quitándole el operador ternario. Porque, Porque porque devuelve Teams un... puede ser nulo. Por ejemplo, se revienta. Como hable uno solo, que es que hablaron mucho al mismo tiempo y no entendió. ¿Hablo o habla otro? Hágale usted, Germán, diga usted. Hágale, tranquilo. Listo. Porque devuelve un nulo y la propiedad int va a generar una excepción. Exacto. Yo Sí. no puedo, incluso vea que él me lo advierte, vea que estas cositas verdes, si ve que él le pone ahí una cosita verde, usted le dice, teens puede ser nulo aquí. Entonces él dice, ojo, que eso le puede, o sea, no es que sea un error. Esas cositas verdes dice, eso puede, eso es un posible error, es un potencial posible error. Porque si en determinado momento yo accedo a un país y el país no tiene equipos y yo intento acceder a un teams.com y teams es nulo, se va a reventar la aplicación, me va a generar un error en tiempo de ejecución. Por eso estamos validando con el operador ternario, le estamos diciendo valide. Si los equipos son nulos, devuélvame cero, no hay equipos. En caso contrario, esto es un if de una sola línea. En caso contrario, devuélvame la cantidad de equipos. Entonces vea que ya creamos la segunda entidad y aparte de eso es una entidad que está relacionada con la anterior entidad. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, señor. Muy bien, entonces, pero recuerden que no solamente, bueno, otra cosa, no hay necesidad, Entity Framework es tan inteligente que si yo lo dejo así, me mapea esa base, me mapea esa tabla, porque él sabe que un país tiene una relación con countries, él me la va a mapear, pero es altísimamente recomendable que cada que yo creo una nueva entidad, también venga y la registre aquí. Entonces voy a decirle, hay una colección que se llama la colección de TIN, que va a representar una propiedad que se llama teams, que representa a qué? Representa a los equipos que hay en un país. Ahora, recuerden, mis muchachos, que nosotros habíamos colocado un índice único. Pregunta, ¿tendrá sentido que yo también coloque un índice único por el nombre del equipo? Por ejemplo, yo en la base de datos no permito que haya dos Colombias. A la segunda Colombia no sé, veo que ahorita intenté agregar un segundo Francia y no dejaba, porque Francia ya existía. ¿Tiene sentido que le creemos un índice único al equipo? Profe, No, yo sí. creo que Sí, no. señor. No, Sí. Yo digo que no, yo digo que No, porque sí, no, hay equipos no por repetidos ejemplo, por país. Nacional de Ecuador, Eh, Eso, hay Nacional de Hay Uruguay, hay equipos Nacional de repetidos. Colombia, mejor dicho, hay un Barcelona en Ecuador y hay Barcelona en España. Pero yo tampoco, pero tiene sentido que haya dos equipos llamados Nacional en Colombia. No. No, eso, eso sí no es posible. O sea, entonces vamos a crear un índice, pero vamos a crear un índice compuesto. Uno dice, ¿cómo así que un índice? Es muy bacano? Entonces vamos a decirle que la entidad teens, vea pues lo que vamos a hacer aquí tan bacano. Vamos a decirle que la entidad teen también tiene un índice, pero yo no le voy a decir que un índice de nombre. Si le decimos que es un índice de nombre, eso va a fallar porque no voy a tener sino un equipo con un solo equipo con un nombre en todo el mundo y el nombre de equipos se repite a nivel de
de mundo, pero no se repite a nivel de país. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces vamos a crear un índice compuesto y para crear un índice compuesto vamos a utilizar esta sintaxis. Le decimos new y aquí abrimos y cerramos un objeto. Entonces vamos a crear un índice y le digo, mi país, el índice va a estar compuesto por el código del país y compuesto por el nombre, por el XNAME. Y ahí sí cambia la cosa. ¿Ahí qué le estamos diciendo? Le está diciendo, voy a crear un índice, pero resulta que ese índice ya con lo que estamos haciendo, el que va a validar, me va a permitir crear equipos repetidos, pero en diferentes países. No me va a permitir crear equipos repetidos para el mismo país. Muy poderoso el concepto de este índice para que lo tengan en cuenta. Y la otra cosa que yo quiero hacer es, pregunta, supongamos que Colombia yo le matriculé 4 equipos. Le matriculé a Nacional, Envigado, Pereira, ta. Yo podría borrar Colombia. Ojo a la Pues usted pregunta. lo puede borrar, pero le elimina los equipos que Eso, creó. entonces, por defecto, Entity Framework maneja el borrado en cascada y el borrado en cascada es muy peligroso. ¿Por qué? Hay ocasiones en las cuales funciona, pero por ejemplo, supongamos que usted le matriculó Colombia y Colombia le matriculó partidos y esos partidos los usuarios le hicieron predicciones y usted después, ¡suá!, que te borró Colombia. ¿Qué pasó con todas esas predicciones? Se van al garete, se van a eliminar. Entonces, vamos a evitar que se nos borren los registros relacionados. Entonces vamos a crearnos un método que nos haga eso. Entonces vamos a crearnos un método que se llame y el método, vea, el método vamos a ponerle un nombre bien cusca para que sea un nombre de referencia. Vamos a llamarlo delete cascading disable cascading delete y le vamos a pasar el model builder para no hacerlo acá. Si yo le doy control punto, vamos a crear este método. Y este método, vamos a hacer un método que automáticamente, así yo defina relaciones, vamos a hacer un método que automáticamente nos elimine todas esas relaciones. Ese código se lo voy a regalar aquí. Es un código ya más rarito, pero este código, ¿qué hace? Vamos a leer la definición de la base de datos y vamos a deshabilitar el borrado en cascada. Esto para evitar, o sea, si yo creé un país llamado Colombia, yo creé un país llamado Cafarnaún. Si yo no le he creado países, yo puedo ir y borrar a Cafarnaún y todo bien, no hay problema. Pero si yo a Cafarnaún le creé equipos y luego intento borrar Cafarnaún, él no me va a dejar borrar a Cafarnaún. Me dice, primero borre los equipos y después de que borre los equipos, ahí sí borre Cafarnaún. Y es preferible eso. Yo siempre recomiendo que deshabilitemos el borrado en cascada. Después de que tengamos esto, ya tenemos la entidad. Pero recuerde, pregunta, ¿aquí hemos modificado o no hemos modificado la base de datos? No, no se han hecho migración. No, No. pues me refiero yo que si la queremos modificar, claro que la queremos modificar. ¿Por qué? Porque creamos una nueva tabla, creamos columnas, creamos relaciones, hemos hecho una cantidad de cosas, pero cada que hagan una modificación en la base de datos hay que crear una migración. Entonces vamos a abrirnos el Package Manager Console y vamos a colocarle el comando add migration. Yo le pongo add migration y le colocamos un nombre que yo quiera. Entonces aquí le voy a poner add Tian entity o cualquier cosa que usted le, un nombre que sea, aquí puedo colocar cualquier cosa, pero es un nombre que es un nombre representativo de lo que yo estoy haciendo. Cuando le digo add Tian entity, él genera el código necesario. Él genera el código necesario para generar esa clase. Entonces, vea que aquí nos está creando, va a crear una tabla teams, la tabla teams va a tener esos campos, va a tener una clave primaria llamada teams, también va a tener un índice compuesto por el contra IDL, todo lo que hemos hecho. Entonces, luego de esto ya podemos, pero hasta el momento no hemos corrido la migración. Y para correr la migración, corremos el otro comando que llama update-database. Eso no recomiendo yo que lo copien y lo peguen. Aprendas en eso, que eso lo tiene que hacer uno todo el tiempo. Cuando yo corro los database, ahí sí, ya mi base de datos tiene la nueva tabla. Y eso dejemos así por acá para no hacer este video muy largo. Aquí hemos creado una nueva entidad con relaciones. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.